Hoy vamos a ver en qué se parecen Rosalía, los profesores y las carreteras, porque presentamos el ensayo Marshall y el compactador giratorio. Hoy voy a contarles cómo terminé siendo ingeniero civil. Una de las cosas que más me gustaba era ver documentales en televisión en donde salían las carreteras construyéndose. Y siempre me dije que los ingenieros que construían esas carreteras eran muy inteligentes. Así que quise ser como ellos. Me presenté al examen para entrar a la mejor universidad pública del país, Colombia. Y así me convertí en estudiante de ingeniería civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Cuando estaba en tercer año, me iban a dar una materia que se llamaba materiales, y en la cual vería cómo se construía el concreto asfáltico. Y para eso el profesor dijo que iba a enseñarnos el ensayo Marshall, pero que para ello necesitamos hacer una mezcla asfáltica en caliente primero. Muy emocionado seguí sus instrucciones y anotando cada detalle en mi cuaderno. Lo primero que hicimos fue prender un fogón, como el de una estufa de un restaurante. Luego, sobre esa estufa pusimos a calentar un recipiente metálico y en el recipiente colocaríamos gravillas, arenas y arcillas que conformarían el esqueleto granular de nuestra mezcla asfáltica. Y estas se tenían que dejar un momento hasta que llegaran a una temperatura de más o menos como 200 grados. Antes de llegar a clase ya tenían calentando en un fogón de al lado bitumen o asfalto, como lo quieran llamar. Y luego mezclaron ese bitumen con los agregados pétreos y el filler que teníamos en el recipiente. Hasta ahí todo tenía sentido, era como en los documentales, hasta que me dijeron que mezclara con unas cucharas que parecían de cocina. Se me hacía raro, no se parecía al mezclado de una planta asfáltica, donde se hace en un tambor hermético, mecánico y con tecnología que parece a veces de la NASA. Me pasó lo de Rosalía. Y ya me ha pasado, que me han ilusionado. Y ya me ha pasado, que me han abandonado. Y ya me ha pasado, que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Pero dije, bueno, hay otra oportunidad, el ensayo Marshall. El ensayo Marshall empezaba sacando del horno unos moldes metálicos. Se ordenaban como unos legos y dentro depositábamos la mezcla asfáltica que acabamos de fabricar. Y vino algo que me deschavetó. Teníamos que darle 75 golpes con un martillo metálico a cada lado de la muestra para compactarlo. Y se hacían muchas muestras variando el número de golpes y variando el contenido de asfaltos. Pero lo de los golpes no me entra en la cabeza. Yo nunca lo vi en los documentales. ¿Obreros golpeando la mezcla asfáltica con martillos? Esto tenía algo raro. Los compactadores había visto por la calle que pasaban despacito y nunca le dieron golpes. Pero, error de mi parte, me quedé con la duda. Entonces, muy angustiado, me fui para mi casa e hice lo que todo estudiante hace cuando tiene una duda. Me puse a ver Dragon Ball Z. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pasaron los días. Adiós, señores Díaz, les dije a mis vecinos Díaz. Pero aparte de eso, ni busqué ni encontré una respuesta de qué tenían que ver los golpes con la compactación de una mezcla asfáltica. Pero ya en séptimo semestre iba a haber una materia que se llamaba pavimentos. Y la inscribí con una profesora que tenía fama de brava. Y llegó el gran día, el día del laboratorio. La profesora llegó y dijo que íbamos a hacer el ensayo Marshall. Cuando vi ese molde y el martillo sentí que... Ya me ha pasado, que me han ilusionado. Y ya me ha pasado, que me han abandonado. Y ya me ha pasado, que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Pero cuando terminó el ensayo, preguntó: ¿ustedes creen que golpeando una mezcla asfáltica se diseñan de verdad las carreteras? Entonces nos enseñó que ese ensayo era muy viejo, que databa de la Segunda Guerra Mundial, en donde por la precariedad y la rapidez con la que se tenían que hacer las mezclas para los aeropuertos, se inventaron ese método empírico para compactar y evaluar rápidamente las mezclas asfálticas. Por eso daba la impresión que el ensayo era un poco precario, pero en las condiciones de la guerra facilitó mucho el desarrollo de infraestructura para los aliados y nos enseñó que había un método más moderno para evaluar la compactación, el compactador giratorio. El compactador giratorio es una prensa hidráulica, pero con condicionamiento de altas temperaturas, para mantener la temperatura de fabricación durante el ensayo. La prensa, como el Marshall,
tiene un molde metálico y en ese molde metálico se deposita, como el Marshall, la mezcla asfáltica sin compactar que se viene de fabricar. La particularidad está en que no se le da golpes, sino que este compactador gira con un eje de desviación muy pequeño. La velocidad de rotación es de 30 giros por minuto. Al mismo tiempo, durante el ensayo se le va haciendo una presión de 600 kilopascales. Esas tres condiciones hacen que prácticamente estemos amasando nuestra mezcla asfáltica y el resultado son probetas sumamente homogéneas. Y segundo, nos enseñó que la forma en que mezclábamos estaba muy mal hecha. En realidad se tienen que utilizar mezcladores con control de velocidad de mezclado y con control de temperatura. Aquí vemos una correcta secuencia de cómo se fabrican mezclas asfálticas y se realiza un ensayo de compactador giratorio. Primero, como vimos anteriormente, se mezclan los agregados pétreos y el filler con el bitumen a la temperatura adecuada. El mezclador se mantiene a la temperatura de fabricación y se hace un mezclado mecánico que garantiza la homogeneidad de la mezcla. Cuando ya está lista, esta mezcla se deposita en nuestro molde del compactador giratorio. La cantidad de masa a agregar está calculada a partir de un ensayo que determina la densidad de sólidos. Por aquí les dejo un video que habla sobre eso. Antes de introducirlo en la prensa, se verifica la temperatura con la ayuda de una sonda de temperatura. Cuando verificamos este valor, anotamos directamente en un formulario donde llevamos todos los datos para que se nos faciliten los cálculos después. Sobre todo porque después cobra mucho sentido este ensayo. Acto seguido se introduce el molde en nuestra prensa y empieza a compactar y amasar nuestra mezcla asfáltica. Más tarde, después de 200 giros, se saca el molde y con una ayuda de una prensa auxiliar sacamos la probeta que fue compactada previamente. Y al igual que como hicimos en el Marshall, se varía el contenido de asfaltos o el esqueleto granular para ir formulando el asfalto que se adapta a nuestras condiciones, pero con un método mucho más moderno. La profesora nos enseñó a leer los resultados del compactador giratorio. Son el porcentaje de vacíos que hay en nuestra probeta en función del número de giros. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues porque el número de giros está correlacionado con el número de pasadas de los compactadores amarillos que vemos por la calle cuando están haciendo una carretera nueva. Entonces, dependiendo del tipo de mezcla asfáltica, dependiendo del contenido de asfaltos y dependiendo de los compactadores que tenemos a mano, podemos anticipar la cantidad de porcentajes de vacíos y por ende el nivel de compactación que debe tener nuestra mezcla asfáltica para que dure. Sin embargo, este método solo es acogido en países desarrollados y en Latinoamérica estamos en mora de acogerlos en nuestras normativas para evaluar las mezclas asfálticas, porque la tecnología sigue avanzando y las carreteras deben ser siglo XXI. Por lo tanto, tenemos que evaluarlas a sí mismo y para ello tenemos que empezar con profesores que nos enseñen tanto lo viejo, pero sobre todo enseñándonos lo nuevo, porque si no vamos a tener más de un estudiante de ingeniería con el corazón roto. Gracias por haber compartido esta anécdota conmigo. Si quieren saber en qué se parece Caterpillar a las carreteras, no dejen de ver mis videos. Si les gustó, dejen el like y suscríbanse al canal y a todas las redes sociales, porque así vamos a tener más ingeniería.